ante todo, con todos ustedes, tengan buenas noches. Eh, bueno, el día de hoy hemos tenido un percance con nuestro opositor. Eh, Hemos tratado de contactarlo. Ha tenido un motivo de fuerza mayor por el cual no va a poder hacer la charla, motivo por el cual vamos a desarrollar un tema que justamente hemos desarrollado hace poco. Bueno, esta charla, el doctor Nelio Francisco Leiva le iba a desarrollar un tema muy importante como es ventilación mecánica protectiva. Hemos estado esperándolo hasta el último momento. Lamentablemente, motivo de fuerza mayor ha hecho que no pueda estar con nosotros el día de hoy y esta charla se va a reprogramar. Probablemente sea en el siguiente mes de mayo. Ahora, no podemos dejar de agradecerle su presencia a cada uno de ustedes el día de hoy, la charla de capítulo de soporte respiratorio. Por lo cual mi persona va a desarrollar un tema que justamente hace poco hemos tocado. No sé si muchos de ustedes de repente han tenido la oportunidad de estar en el último congreso, precongreso, mejor dicho, curso de ventilación mecánica, en el cual desarrollamos temas justamente asociados al mismo de ventilación protectiva. En el caso del día de hoy, voy a tener el honor de comentarles y explicarles. Voy a presentar la pantalla para poder empezar. Ya son las 9:17. Disculpando la hora, repito, hemos tratado de esperar hasta el último a nuestro colega. En todo caso, vamos a empezar con el tema a continuación, que se llama, a ver, no sé si lo puede, ya está, pantalla completa. El tema es desarrollar nuevos conceptos en síndrome de distrés respiratorio. Eh, Nuevamente la disculpa del caso, yo sé que está programado otro tema, pero para no perder el día, para no perder la fecha y siempre enriqueciendo nuestras actividades, hemos tratado siempre de preservar las fechas, así que la fecha y el tema pendiente va a ser llevado a cabo en la siguiente oportunidad que se avisará con anterioridad. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lleva como título nuevos conceptos. He tratado de desarrollar una evolución en el tiempo de todo lo que tiene que ver con el distrés, todos sus conceptos, todos sus mecanismos, todos sus tratamientos, de repente más enfocados en nuestra realidad actual, parte en lo que es COVID también, y lo nuevo que se está desarrollando, lo nuevo que se está investigando, que poco a poco va a ir tomando más cuerpo, ¿no? En cuestión de más años. Entonces, el contenido de la charla trata sobre la definición, un poco de la historia, del distrés, sus conceptos. Mucho hablamos de lo que son los scores y los índices en esta enfermedad, así como el manejo y tratamiento eh, con la evidencia actual, justamente lo último que tratamos de recuperar de la bibliografía que siempre está creciendo día a día. Entonces, vamos de frente al tema de por sí. Yo creo que todos acá los presentes tenemos claro la definición de lo que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, la cual es una enfermedad pulmonar inflamatoria aguda y difusa, que como consecuencia tiene un aumento de la permeabilidad vascular y pulmonar, ¿no? Y por ende una disminución del tejido pulmonar aireado. Aquí vemos la gráfica clásica de lo que es la fisiopatología y el daño alveolar que produce justamente esta entidad del distrés respiratorio agudo. Y justamente cómo hace merma en lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? En la ventilación, perfusión, justamente, ¿no? A nivel de la membrana alveolar, y su énfasis con su daño a nivel sistémico a través de los vasos capilares, los cuales se va dañando. En el lado derecho vemos la placa típica de un paciente con distrés respiratorio, un pulmón blanco, un distrés que puede producir en un tiempo corto, a veces inclusive en menos de una semana, con todas las variantes que han habido, producir un compromiso severo respiratorio, un pulmón con radiopacidades heterogéneas difusas, que se ve en la radiografía y mucho más en la tomografía, que es lo que justamente en los últimos años nos ha servido mayor utilidad. Más aún en esta epidemia que en los últimos años nos ha tenido al vilo a todos. Entonces, según la historia del distrés, ya se iba descubriendo, ya se iba describiendo, mejor dicho, a nivel de los años, inicios del siglo anterior, a nivel de la Primera Guerra Mundial, pero no es sino hasta el año 35 que Hamann y Rich ya describen y lo
tipifica como un daño alveolar difuso y es la primera tipificación que se tiene justamente de esta enfermedad. Entonces, inclusive tenemos que hay una fibrosis idiopática, ¿no? Que es Hamann-Rich. De acá viene justamente el nombre, pero esos son los primeros intentos de poder describir este tipo de afectación pulmonar severa. Y ya en los años siguientes, en el año 67, Ausbach ya hace y publica su artículo famoso en el Lancet, en la cual describe como la presentación aguda de distrés respiratorio severo y cianosis que es refractario a oxígeno y se asocia a compromiso difuso radiológico con disminución de la compliance pulmonar. Aquí ya van apareciendo términos que vamos a ir viendo de manera reiterativa durante todos estos años. Entonces, de esta manera, estamos viendo cómo van haciendo esta patología, una patología que nos tiene en cuidados intensivos siempre, siempre alertas. Entonces, va pasando los años y en el año 88 Murray ya clasifica y ya intenta estratificar un tipo de daño, un tipo de compromiso a nivel pulmonar, ¿no? Y hace un primer score, que es el score de injuria pulmonar, ¿lis? Con un sistema de puntuación de 4 puntos, y también ya clasifica y añade lo que es el valor de PIP, compliance, además del PAFI, ¿no? Conjuntamente con la evidencia de la radiografía de tórax. Ya en el año 94, ya en consenso, el Comité Norteamericano Europeo se reúnen y aquí ya lo que antes se denominaba como síndrome respiratorio del adulto ya pasa a ser catalogado como agudo, como lo tal lo conocemos ahora. Y ya se comienza a estudiar a más a fondo los mecanismos fisiopatológicos, la forma de prevenirlo y el tratamiento en sí. Entonces aquí ya se trata de tipificar mejor y tratar de llegar a los mejores criterios diagnósticos para que sean estos más exactos y poder desarrollar a futuro más estudios, los cuales se han venido haciendo de ese momento hasta la actualidad de manera profusa. En el año 98, la severidad del AR ya se va asociando y se va conjugando con lo que es con el mismo score Apache, ¿no? Ya se van inclusive conjugando muchos scores para poder prever qué tan grave o qué tan, digamos, prevalente o qué tan complicado puede ser justamente este distrés en los pacientes. Entonces, esto, como ustedes han visto, desde la primera descripción, en el año 35, pasando por el 67, ya en los años 90, 1990, ya podríamos decir que la definición está clara. Entonces, en los años consiguientes, ya en la década del año 2000 en adelante, comienzan a hacerse más estudios y aquí es que justamente se enriquece toda esta parte del concepto del distrés. Entonces, el estudio Barma, por ejemplo, ya comienza a hablar de lo que son los volúmenes tidales bajos, ¿no? 6 por kilo. En el 2005 ya Luciano Gattignoni nos introduce en lo que es el concepto del baby lag y aquí ya comenzamos a tener más herramientas para poder tratarlo, ¿no? En el año 2013 es importante porque acá comienza a establecerse ya las bases y los cimientos ya con más sustento de lo que es la injuria pulmonar asociada al ventilador mecánico, el BILI, ¿no? Tanto con su barotrauma, volutrauma, biotrauma. Estos estudios se han ido avanzando en el tiempo de manera importante. En 2013 también se publica el estudio PROSEBA, que habla de la pronación como una herramienta de intervención benéfica para el paciente, ¿no? Para reducir la mortalidad. De aquí en adelante ya algunas herramientas terapéuticas o intervención se van dejando de lado con el uso más exhaustivo de lo que es la pronación. En el año 2015 también marcó un hito porque los estudios de Amato, que ya había venido haciendo años anteriores, ya comienza a denotar el término y a estratificar el riesgo de Billy en relación a lo que es la driving pressure o la presión de distensión, ¿no? Que es la diferencia de la presión meseta y el PIB con un valor de 15, inclusive ahora ya estamos hablando de menores valores de 15. Y esto es lo que justamente el lineamiento en el cual muchos de los hospitales actualmente nos guiamos para poder valorar si el paciente está manejado de manera regular o está siendo protectivo o no. Y en 2016, un año después, ya Gattignoni, con todo lo anterior mencionado, ya da y comienza a hablar de otro término que también es importante, este término acuñado y descrito en sus estudios, que propone que las causas de lesión pulmonar se relacionan con el ventilador, puede estar
simplificadas en una sola variable y esta es la del poder mecánico. Eso vamos a verlo de repente un poco más adelante, porque justamente de aquí en adelante son los estudios que ya están justamente muchos de ellos todavía en curso. Entonces vemos que el avance a nivel de esta patología, que es prolija, no ha cambiado muchísimo, perdón, durante todos estos últimos 20 años. Hablamos de 20 años, más que en los últimos, en el siglo pasado. Entonces, todos los estudios importantes que se han ido dando estos últimos años nos han permitido tener el conocimiento actual que se resume o se concreta o se tiene como parámetro principal los criterios de Berlín, dado 2012, que todavía nos rigen. No, en la última revisión de Journal Clinical Medical 2022 se habla justamente la evidencia, esa es una revisión de la evidencia basada, una revisión de la evidencia basada en evidencia, de todos los trabajos basados en evidencia sobre estrategias ventilatorias en ARTS y se mantiene todavía Berlín como el sustento, no como una semana eh, de síntomas clínicos o empeoramiento de síntomas respiratorios, con una radiografía o una tomografía complicada, opacidades bilaterales, y una origen de toda esta entidad fuera de la parte cardíaca, no tiene nada que ver con una falla cardíaca. Entonces, esto se estratifica en severidad entre leve, moderado y severo, ¿no? Considerando acá el PAFI, considerando acá el valor de PI, para poder ver si es que es un ART severo, moderado o leve. Ya se dejaron de lado los conceptos previos, que era injuria pulmonar. Entonces, ya hablamos de ARTS como tal, no cuando tienen un PAFI menos de 300, inclusive para hacer un ARTS leve. Entonces, en función a esto es que se ha intentado durante todos estos tiempos tratar de estratificarlo y ponerlo en scores para poder ver qué tanta posibilidad de mortalidad o de recuperabilidad tenemos, ¿no? Y entonces, ya que este ARS es una patología con alto índice de mortalidad, que inclusive en un primer momento llegaba hasta el 60%, en sus primeros años de descripción de la patología. Con todo lo avanzado, definitivamente ya esto ha ido bajando en el tiempo, llegando a ser 30, 40 y en algunos lados entre 20 a 30%, ¿no? Entonces, todo lo que se ha ido avanzando es para poder estratificar y poder darle una escala, un puntaje y que nos pueda servir de base para diagnóstico, clasificación y tratamiento al final. Pero hasta el momento no hay una escala o un puntaje que diga, esta es más sensible o es más específica, ¿no? O con esto hay más riesgo de poder, digamos, tener una enfermedad más grave. Hay herramientas, hay marcadores inclusive que nos pueden dar ese tipo de alcance. Eh, y esto nos puede decir si puede ser tratado o no. Pero esto sigue en estudio y como vamos a ver más adelante, hay nuevas herramientas que podemos tomar y podemos a futuro poder usar de repente, ¿no? Así como hace 20 años de repente era difícil hablar sobre de repente una pronación o de repente hablar sobre el poder mecánico como tal, como la definición que se conoce ahora. De repente, en unos años hay un biomarcador que nos puede servir para predecir que este paciente va a ser un ART severo y este paciente no. Entonces, y eso nos va a dar un pronóstico importante. Por eso que es importante los scores. Entonces, hay una revisión también de 2017 que hablaba justamente de los 50 años de investigación en ARTS en todo este tiempo, ¿no? Inclusive aquí ya se habla de la intervención temprana. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Un paciente, desde que antes que entre al hospital, ya tiene de repente, o cuando viene al hospital con una patología X, ¿no? De repente una pancreatitis, un trauma, sepsis, shock, paciente que tiene consumo de alcohol, a este nivel que están como riesgo, es el primer hit o el primer forma de poder abordarlos y ya tienes que tener precaución para que sobre estos pacientes tengamos una acción o una prevención para que no desarrolle una patología severa de distrés, ¿no? El segundo hit o la segunda intervención, que son los factores que pueden acrecentar el riesgo de enfermedad más grave, son los que ya propiamente se generan en el hospital, en la emergencia misma, en la UCI, en pabellón de medicina, de repente cuando están hospitalizados, de repente cuando al paciente lo intubamos y le damos volúmenes altos de repente, ¿no? O cuando no lo resucitamos adecuadamente o con volumen me refiero a hidratación, cuando damos inadecuadamente el antibiótico antes o
mucho después de lo que necesita el paciente, ¿no? Cuando damos mucho oxígeno, inclusive, todas estas medidas son ya propiamente de nosotros, son las que deberíamos evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto se mantiene o se sostiene, lamentablemente la posibilidad que el distrés que desarrolle cada vez es más, más grave, y el paciente no tenga mayor oportunidad frente a la enfermedad. Ahora, obviamente que también hay factores, digamos, propios del paciente, ¿no? Genéticos o, digamos, como que familiares, como antecedentes familiares, ¿no? Entonces, desde la casa a la emergencia del hospital y hasta la UCI, ¿no? Eso es lo que se trata de intervenir. Y se ha intentado con terapias sistémicas para tratar de, en esta ventana de terapia preventiva que se habla, porque es un tema ya que se está cotejando y se está valiendo, múltiples medicamentos, los cuales la mayoría de ellos no han sido, digamos, validados de manera, digamos, científica, o no son validados como para decir que sí tiene evidencia científica de validez, ¿no? Por ejemplo, los corticoides, terapia trombólítica, inmunomoduladores, múltiples estatinas inclusive, ¿no? Así igual que las terapias inhalatorias. Entonces, esta todavía ninguna ha podido demostrar que ha sido válidamente confirmado estadísticamente, ¿no? Entonces, todo con el objetivo de que no se haga distrés, porque si es que no se consigue nada de esto, lamentablemente, en la fase del distrés que ya conocemos, que no es el tema a desarrollar simplemente, ¿no? Desde la difusión endotelial hasta la epitelial, la edema pulmonar, va hasta la alteración de la coagulación, apoptosis la parte final de la fibroproliferación, ¿no? Entonces, esto es una cadena de no retorno a veces si es que ya el paciente lamentablemente está condenado a hacerlo. Entre los scores que le mencionaba, hay muchos, por ejemplo, habla el score APPS, que habla de la edad, la presión plató, el PAFI, ¿no? Y aquí lo que hablan es criterios clínicos y criterios ventilatorios, ¿no? Tratando de poder estratificar a pacientes que tienen ARDS y que nos puedan guiar a una mejor terapia, ¿no? Y esto como herramienta para siguientes futuros ensayos clínicos. Entonces, otro score que también se describe y habla mucho en esta recopilación de todos los ensayos de estos últimos 50 años, es el score predictivo de injuria pulmonar, que aquí también habla de los factores predisponentes, ¿no? Paciente que está en shock, definitivamente con aspiración o sepsis o neumonía, o una cirugía de alto riesgo, así como un trauma, tienen mucho más condiciones y le dan un puntaje determinado. Aquí lo vemos en la parte derecha, los puntajes que le puedan dar y que le confieren mucha más posibilidad de ir a un ARS grave. Entonces, siempre esto se debe medir a un inicio, ¿no? Sabemos ahora que un paciente obeso, un paciente alcohólico en quimioterapia, siempre, o un diabético tiende a tener mucho más riesgo de desarrollar enfermedad más grave a nivel pulmonar. Entonces, esto es lo que se trató de hacer en estos scores, ¿no? Y combinado justamente este mismo score anterior del IPS con una proteína C reactiva también, ¿no? Como factor de fase de reactante aguda. Y esto también predecía el paciente de alto riesgo ingresado a UCI con un distrés más grave, ¿no? Y esto aumentaba la precisión del score justamente de injuria pulmonar. Cuando combinábamos con el Apache, el score Apache, y asimismo el Plató y el PAFI, también en pacientes con ARDS moderado y severo principalmente, ¿no? Y esto como predictor temprano de muerte en UCI, ¿no? Independientemente de enfermedad o causa de muerte. Entonces, estos scores que les menciono, he tratado de sacar los últimos 4 o 5 años a más máximo para tener más que todo un enfoque actualizado de lo que estamos viendo sobre ARTS al momento, ¿no? Y poder correlacionarlos y de repente usarlos en algún momento. No sé cómo se usa el Apache o el SOFA de repente para distrés, fuera del Murray que se usaba anteriormente, fuera del índice oxigenatorio, el DP. No hay un score preciso que nos pueda decir si por este score podemos tener una evolución más tórpida o este paciente no tiene de repente riesgo de hacer un distrés severo. La estrategia Open Lung Approach también consideraba que son niveles elevados de presión positiva más volúmenes bajos como patrón de oro, ¿no? Sabemos que esto es importantísimo para poder manejar a los pacientes en la actualidad. Entonces, el grado de reclutamiento alcanzado en el grupo control acá se estudió justamente y se comparó ya
con los conceptos de diferencia de poder mecánico y driving pressure, ¿no? Entre grupo control y grupo experimental. Entonces, y esto hay mucha variabilidad y mucha heterogeneidad, ¿no? Pero la conclusión en sí de este Open Lab Approach, no existe un claro beneficio de la estrategia en la mortalidad de los pacientes con distrés, ¿no? Y con una variabilidad o heterogeneidad significativa entre los ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, y esto, el efecto del Open Lab Approach sobre la mortalidad está influenciado por el reclutamiento pulmonar y el poder mecánico. Nuevamente hablamos de poder mecánico como que factor predisponente actual para poder estratificar y darle un riesgo mayor eh, de complicación en general al paciente con distrés. Justo lo que hablaba hace un momento, ¿no? Ya biomarcadores en síndrome de distrés respiratorio agudo. Este artículo 2021, el Current Opinion Critical Care, ya va más allá de todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no? No solamente factores de riesgo, no solamente clínica, no solamente radiología, no solamente ventilación mecánica. Ya hablamos de biomarcadores, así como hay una procalcitonina, así como de repente hay un dímero D, así como hay valores en sangre que te predicen que una enfermedad puede ir bien o puede ir mal, determina en distrés. Los biomarcadores le apuntan a ser en un futuro una ayuda diagnóstica y pronóstica muy buena, ¿no? Porque esto nos traduce o nos sensa lo que es qué, qué parte o qué mecanismo fisiopatológico involucrado en el ARTS puede estar, digamos, más encendido, ¿no? Y eso nos puede dar estrategia de riesgo y, en algunos casos, identificar los candidatos para determinados objetivos terapéuticos, ¿no? Y esto nos ha permitido también identificar distintos fenotipos, ¿no? Los fenotipos es un término que también lo van a escuchar, si no, ya lo han escuchado, ¿no? En lo que es en distrés. Y esto implicado para el pronóstico y el seguimiento, igual para la parte terapéutica. Por lo cual, el artículo, en su resumen, nos habla que estos biomarcadores deberían ser integrados como herramienta pronóstica y predictiva en los futuros ensayos clínicos y en efecto de tratamiento. Quiere decir que, por ejemplo, ya no solamente implica poner un PIB, poner de repente una presión plató en un valor, un poder mecánico, ya hablamos de medir y dosar algunos biomarcadores que nos pueden servir para ver qué paciente pudo haber respondido mejor o de repente ese paciente no tuvo mejor evolución. Y aquí los pongo, digamos, de los que he sombreado con rojo son los que, digamos, están en mayor boga, digamos, por ejemplo, ¿no? El PAI, que es el inhibidor del activador de plasminógeno, ¿no? Tipo 1. Eh, Aquí vemos un cubo. En la parte central, las aristas que ustedes ven ahí, por ejemplo, ¿no? Hacia la parte inferior que está el factor de von Willebrand, si es que está elevado, por ejemplo, ese factor en sangre, así como la interleuquina 10, pero el factor von Willebrand es el más importante, la posibilidad de diagnóstico que tenga un distrés es muy, muy alta. ¿Qué quiere decir? Que de repente tengo la duda que es un distrés o no, probablemente le podría usar esto y la posibilidad que tenga el diagnóstico es muy alta, ¿no? En cambio, por ejemplo, en los demás factores, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la progesterona, las proteínas y todos los interleuquinas nos incrementan el factor pronóstico o de repente el que estén disminuidos es menos posibilidad que se pueda infectar o complicar. Y en el caso, por ejemplo, el factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, ya lo conocemos, ya lo estábamos midiendo inclusive en algunos lugares que tenían la facilidad de hacerlo. Y ese raje que es son los productos finales de una glicación avanzada. Son receptores, o sea, miden justamente qué tanto producto de glicación avanzada es como si fueran los metabolitos o los detritos de todo lo que es de la caja inflamatoria. Entonces, y finalmente, ¿qué tanto se podría beneficiar de un posible tratamiento, ¿no? De repente, el que respondió va a tener menor dosaje de estos biomarcadores en relación al que no respondió. Y eso es lo que se trata de, digamos, explicar, ¿no? Yo creo que esta charla o este tema en sí es una charla completa aparte, ¿no? No pretendo explicar cada uno de ellos porque verdaderamente es complejo, pero es interesante saber que estos biomarcadores están actualmente en curso muchos estudios tratando de descifrar o tratando de ver cuál es el más, digamos, el más útil o el que más nos podría ayudar para algún tipo
de futuro estudio y poder relacionarlos con los marcadores y los scores anteriores que ya conocemos. Entonces, esto sigue en boga, no lo vamos a dejar de lado. Y ya para hablar de lo que es manejo de distrés, ¿no? Que trabajo, este artículo, por ejemplo, del 2021 también, en los últimos años, últimos 2, 3 años han salido muchos resúmenes, muchas revisiones, muchos estudios que han hecho una recopilación de todo lo anterior y lo han tratado de resumir, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de traer. Como ya sabrán, no hay nada, digamos, fuera de lo novedoso, ¿no? Unos conceptos se repiten y son los mismos de hace unos años, pero siempre es bueno recordarlos, ¿no? Por ejemplo, dentro de la guía de manejo para el distrés, sabemos que la ventilación mecánica protectiva, que justamente era el tema, ese tema implica todo lo que he hablado en parte es justamente eh, con el stay stress, el poder mecánico y todas las estrategias para poder conseguirlo, ¿no? Como saben, de 4 a 8 para ser más protectivos sería incluso hasta 4 a 6, ¿no? Con una presión plató menor de 30. Entonces, la nivel de recomendación y la fuerza de evidencia es muy fuerte y moderadamente, ¿no? Así igual que la posición prona, que también tiene un nivel de evidencia muy fuerte y moderado. Eso ya son para los casos severos, ¿no? El caso de la pronación. Lo restante, como ustedes ven ahí, el PIB alto, maniobra de reclutamiento, hasta el PIB alto se mantiene. Ahora, inclusive con los últimos estudios, ya hablando que algunos distreses no son tan severos o no tienen patología tan restrictiva, no todos se benefician de PIB tan alto. Por eso que este nivel de evidencia está condicionado al nivel de compromiso pulmonar generado por el distrés del pulmón del paciente, ¿no? Los maniobras de reclutamiento se han ido usando cada vez menos, por eso que ya no es tan importante, ya no es, inclusive muchos de los estudios ya hablan que tienen mayor efectos negativos que benéficos. Oye, el ECMO, los corticoides, definitivamente no tienen un nivel de evidencia demostrado tal cual las primeras que mencioné. Y las maniobras, justamente, intervenciones en la parte ventilatoria, ¿no? Aquí lo que tenemos que recordar es siempre que la mortalidad o mejor dicho, la disminución de la mortalidad, ¿no? Está demostrada cuando se interviene con la ventilación mecánica protectiva, ¿no? Y además con un PIB elevado. Repito, esto en algunas pacientes que se benefician del PIB, ¿no? De ahí en adelante, como ustedes ven, no hay ninguna recomendación, no está demostrado que un modo ventilatorio volumétrico versus un control tenga diferencia en la mortalidad, no está recomendado según esta revisión de estrés. Este, digamos, el driving pressure inclusive tampoco es que sea lo último que diga, con esto voy a poder mejorar a mi paciente, ¿no? Teniendo un driving pressure, asegurando que esté menor de 15, 14 o 13, ¿no? Entonces, igual hay otros parámetros que se miden en la actualidad para poder ver protectividad. La alta frecuencia oscilatoria, el APRB, el B-level, definitivamente ya no están recomendados de ningún tipo. Inclusive están en contra del uso de esto porque pueden causar daño en muchos de estos los casos. Agentes farmacológicos en distrés, ustedes ven ahí, no hay más que decir, ningún medicamento de los que se ha estudiado y está demostrado, se ha intentado como óxido nítrico, metilprednisolona en un principio. Al principio de la pandemia a todo el mundo le poníamos metilprednisolona pensando que eso iba a mejorar y al contrario, más riesgo para infecciones. No, el cisatracurio, digamos que es de todos los medicamentos relajantes, que en este caso, el que podría tener algún tipo de efecto débil, una recomendación débil, por eso se le dice, ¿no? A los que tienen PAFI menos 150. Pero luego los demás medicamentos, ninguno ha demostrado al momento que tenga o se pueda recomendar. No hay beneficio o inclusive puede causar daño en muchos de ellos, ¿no? Vamos avanzando ya por terminar la parte ya más moderna en realidad, todo lo que tiene que ver con el distrés respiratorio en los pacientes con COVID-19. Esta imagen, como ustedes la ven acá, pareciera similar a la que vimos al principio, ¿no? Pero esto, precisamente,
En el lado derecho vemos ya la enfermedad que en el 2019 atacó al mundo, la pandemia con el COVID-19, que es lo que ocasionaba a nivel del alveolo, ¿no? Y no solamente el alveolo, ya también a nivel de la lesión vascular, ¿no? Una rotura severa y te generaba un compromiso sistémico importante, punto de partida pulmonar, ¿no? La cascada inflamatoria era severísima, vemos justamente que interviene la enzima convertidora, el receptor de la convertidora de la ECA2, ¿no? Y su consecuente evolución y progresión rápida, ¿no? Y esto al momento sigue, las variantes han ido cambiando, ¿no? Ahora se habla de una variante que apareció en el Reino Unido, que aparentemente, pero cada vez más, en teoría, con las vacunas, lo que se pretende justamente es evitar que esto sea más agresivo, más lesivo para el paciente. Entonces, la cascada inflamatoria es la principal carga o la principal forma de atacar de este virus a nuestros alveolos, ¿no? Y a nuestros pacientes que están inmunodeprimidos, más inmunodeprimidos, peor, ¿no? Estos son los estudios que han habido sobre distrés en el tiempo, ¿no? Principalmente a partir del año 2000 son los que se han ido, digamos, eh, popularizando más, se han ido avanzando. Los de arriba que están en celeste son los que definitivamente tienen y son los que se recomiendan al momento, ¿no? Volúmenes tidales bajos, ya lo hablé en el estudio ARMA. Ser conservador en lo que es fluidos, evitando balances muy positivos, ¿no? Y el estudio PROCEBA en 2013, que también habla del beneficio de la pronación a este nivel. Los demás estudios, como ustedes los pueden ahí revisar, que hablan de la nutrición, que hablan de relajantes musculares, ECMO, ¿no? Tratamiento conservativo de oxígeno, digamos que tienen un ejemplo intermedio o poca recomendación, entre comillas, así como todos los que están entre celeste, perdón, en rojo y naranja, que no han tenido probabilidad de beneficio clínico, ¿no? Y los últimos sí, ahí está el metilprednisolona, como causa potencial daño, ¿no? O sea, ya no se usa normalmente rosuvastatina, también ahí todo lo que son las vitaminas, el corticoide, está todavía en discusión el caso de la dexametasona. Los demás tratamientos, repito, no ha habido, digamos, ese medicamento o esa intervención que pueda haber demostrado que pueda haber mejorado la evolución, ¿no? O el pronóstico de estrés respiratorio. Nuevamente, en esa misma revisión, solamente demostramos que los volúmenes tidales bajos y la posición prona han reducido la mortalidad, ¿no? Y es significativamente estadístico y es lo que podamos tener como que sustento para poder aplicarlo en nuestra realidad, ¿no? Ni el p-válido, inclusive, repito, a veces condicionado para el estadio que pueda estar o el grado de compromiso que tiene, ¿no? Esteroides ni la terapia conservativa con oxígeno. También se puede hablar del bloqueo neuromuscular. Sabemos que a todos los pacientes bloqueamos, a veces por más tiempo es lo que se formula en la teoría, ¿no? Y bueno, nada más como, como, como maniobra de intervención que tenga efecto positivo en los pacientes con distrés. Esto sigue en discusión. Ni las vitaminas, ni un beta-2 agonista, ni un antifúngico como el ketoconazol que se pensó en un momento, nada que pueda hacer cambiar o poder cambiarle el pronóstico o la variación de la evolución de enfermedad en un paciente con distrés por COVID-19. No, recuerda que los RPs de inicio de pandemia eran largos y al final acabaron solamente con protector gástrico en el mejor de los casos y simplemente manejar los síntomas, ¿no? Muchos de los casos, algo que sí, había infecciones por ahí, aparte de la analgesia y relajación. No hay medicamento, porque al principio, por ejemplo, usábamos antibióticos, usábamos algo que se ha demostrado y que por su fisiopatología, la anticoagulación, los factores que tienen factores de riesgo, definitivamente sí, ¿no? Pero acá hablamos de medicamentos propiamente para la parte pulmonar, ¿no? Esta revisión también del año pasado, que Pelosi la comanda con Gattignoni, intenta justamente personalizar el manejo de ventilador mecánico en pacientes con ARDS. Y acá lo que hablan es tratar lo que es un rato hablaba de los biomarcadores, caracterizar los biomarcadores
y respuestas a tratamientos específicos. ¿Qué quiere decir? O sea, en una rama pongo un paciente, hago medición a todos mis pacientes, ¿no? Y hago tratamientos específicos y los doso y los comparo dosando biomarcadores. Y acá ya se usa poder mecánico y presión transpulmonar, ¿no? Entonces, de repente, esas son las nuevas tendencias que estamos viendo a nivel global para poder estudiar más a fondo lo que es un síndrome respiratorio del adulto, ¿no? De agudo y identificando el fenotipo de cada paciente, ¿no? O sea, un paciente obeso, joven, no va a ser igual que un paciente delgado mayor. Cada uno va a tener una forma distinta de poder desarrollar el distrés. Entonces, lo que se trata justamente es identificar el fenotipo y ver qué tanto inflamado o no inflamado está este paciente, ¿no? Y esto nos va a permitir un enfoque más personalizado en cuanto a lo que es ventilación mecánica. Y esto justamente basado en la fisiología y la morfología del pulmón. También tiene que ver la etiología del ARS, ¿no? Puede ser un distrés primario, puede ser un distrés secundario. Definitivamente los secundarios van a responder mejor, ¿no? Y combinado con las imágenes radiológicas y identificando justamente estos fenotipos, nos puede dar a futuro un manejo más individualizado, ya no solamente generalizado, ¿no? Es a lo que se apunta y lo que se trata de ver en un síndrome de distrés respiratorio agudo, en un paciente con ARDS. Y esto es el resumen en sí de esta revisión muy interesante. Habla, ¿no? Como punto número uno, por ejemplo, parámetros ventilatorios regulados basado en todo lo que son las variables fisiológicas, ¿no? Y cómo responde a determinados objetivos terapéuticos. Siempre preservando el volumen tidal bajo, eso siempre va a permanecer, eso no ha cambiado, como protocolo estándar siempre de manejo. No, acá ya hablamos de una driving pressure menor de 3, inclusive ya no 15 como era al principio, y tratando de individualizar el manejo del PIB, no generalizarlo, no para todos PIB 15, no 14, ¿no? Depende de cada paciente, ¿no? Y la presión plató ya no 30 como se pensaba antes, sino por debajo de 27. Idealmente, si el ventilador lo permite y la tecnología la tenemos y el dispositivo lo podemos contar, la medición de la presión transpulmonar es importantísima a través de un sensor esofágico, ¿no? Que podría medirnos de manera directa prácticamente esto, ¿no? Y también el cálculo del poder mecánico es algo que tiene que determinarse y tiene que reconocer para poder, como futuro herramienta para poder predestinar o para poder predecir lo que es una injuria pulmonar, un BILI. Lo demás ya lo conocemos, no voy a recalcarlo nuevamente, reclutamiento alveolar, intercambio de gases importantísimo, evitando espacio muerto. Las imágenes siempre, el gol estándar va a permanecer siendo siempre la tomografía pulmonar, ¿no? Importante ahora también la ecografía, ¿no? Y la tomografía con impedancia eléctrica también, que a la actualidad nos sirve inclusive a la cama, ¿no? Para poder ver al paciente en el momento y ver qué tanto estamos comprometidos o no. Los fenotipos, como le digo, de acuerdo a lo que se vaya dosando, a lo que se vaya identificando, los fenotipos biológicos, es promisorio, es interesante, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo como punto de partida para más estudios futuros, ¿no? Entonces, fenotipos en sí es otra charla distinta, inclusive interesante, que puede tomar más énfasis o puede tener más desarrollo en los siguientes años, ¿no? Entonces, cuando se hace manipulación fisiológica, cuando se interviene a este nivel, ya tenemos mucha más posibilidad de tener más incertidumbre en lo que es los efectos de intervenciones en los pacientes, ¿no? Esto ya es un manejo más integral, no solamente ver el ventilador, ver cómo está la placa, ¿no? Ver la tomografía. Ya hablamos de intervenciones cada vez más minuciosas, cada vez más profundas. Y bueno, este artículo final que les he puesto también es de este año, me parece que es de enero. El objetivo principal, esto lo que he revisado son eh, toda la evidencia basada, toda la medicina basada en evidencia en lo que es estrategias ventilatorias en distrés. Y como resumen, sacamos aquí que el objetivo principal de las varias modalidades de tratamiento es mejorar la respuesta de los pacientes
debido a su mortalidad, ¿no? Y las estrategias con más impacto siguen siendo la ventilación mecánica protectiva pulmonar y la pronación. Como le dije hace un rato, eso es lo que se mantiene, no ha habido cambios. Siempre un manejo conservador de fluidos, bloqueo neuromuscular como terapia adyuvante, y se necesitan todavía investigar más sobre driving pressure P óptimo y poder determinar el rol del ECMO en manejo del estrés, sabiendo que el ECMO no tiene una recomendación 100%, digamos, fuerte en relación, por ejemplo, a una ventilación protectiva, pero todavía hacen falta más estudios para poder determinarlo y sumarlo a todo lo que ya se estaba haciendo anteriormente, ¿no? Como le digo, este artículo trata de revisar todo lo que hay hasta el momento, todo lo que hemos revisado, y habla inclusive de que están todavía en estudios, están en búsqueda de más información para ello, ¿no? En este mismo artículo, justo lo que les decía, la pronación y la ventilación canal protectiva, nivel de recomendación fuerte, ¿no? Y también acá se habla de evitar la alta frecuencia, ya prácticamente no se usa a nivel mundial. El resto de diversos estudios que han ido revisándose, tanto de la Sociedad Americana Torácica, la Sociedad de Cuidados Críticos Europeas, la Critical Care, todas en esos estudios se ha podido llegar a la misma conclusión, ¿no? Ventilación protectiva y pronación como medidas con evidencia moderada o alta inclusive, ¿no? Para poder intervenir. Bueno, esto es todo lo que he querido o lo que he podido transmitirles en cuestión de distrés respiratorio. Siempre va a haber información nueva que revisar, más ahora que estamos tratando de abarcar la parte más, cada vez más biológica, fisiológica, ¿no? E intervenir para poder ver cómo es que podemos, inclusive prevenir, ¿no? Enfermedades graves, ¿no? O estar atentos a qué paciente podría desarrollar mucha más patología pulmonar en relación a otra, ¿no? Sabemos ahora que hay pulmones con distrés que no hacen distrés grave, otros que hacen distrés grave. Muchos de los pacientes nuestros que han fallecido en menos de una semana, han habido factores. Entonces, esos pacientes, la idea es no repetirlos, no tenerlos nuevamente, ¿no? Fuera de las vacunas y todo lo que pueda salir nuevamente. Esperemos que estos sigan adelante para poder tener mayores herramientas y enfrentar de mejor manera a esta patología que en estos últimos 2 años le hemos visto casi prácticamente todos los días, ¿no? En todas las UCIs y no solamente acá, en todo el mundo. Muy bien. No sé si es que tenemos alguna pregunta, algún comentario de repente que alguien quisiera brindar. Nuevamente, repito, la charla de ventilación protectiva que iba a ser el día de hoy, lamentablemente nuestro opositor ha tenido un problema de fuerza mayor, por lo cual no se pudo resolver y no se pudo efectivizar. He tratado de desarrollar un tema que repito que he expuesto hace poco en un taller de ventilación mecánica. Espero que haya sido claro. Si tiene alguna pregunta, creo que acá hay una pregunta, un segundo. A ver, Doctor Denny, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches, sí, le escucho. Doctor Denny Matsunaga, muchas gracias por la exposición. Este, quien le habla es el doctor Lenín Tolentino, residente en medicina intensiva. Tengo Sí. algunas preguntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el síndrome de estrés respiratorio? ¿Y ¿Ah? cuánto tiempo dura el síndrome? Y a partir de ese punto que dura el síndrome, si el paciente persiste en ventilador mecánica, cómo lo denomino? ¿Es otra patología? ¿Es la misma patología? ¿Y qué Perfecto. hago en el caso de persistir con hipoxemia? Porque uno de los indicadores es de que ya ha pasado un tiempo con ADRs o con síndrome de estrés respiratorio y luego el paciente sigue en hipoxemia. Esa es una de las preguntas que tengo, doc. Sí, perfecto. Te agradezco la pregunta, muy buena pregunta. Si usted observa y vemos en la fisiopatología del distrés, ¿no? Eh, Definitivamente todo va a depender, es algo inherente de cada paciente, ¿no? No podría decirte que todo un distrés en general te va a durar una semana o 2 semanas, ¿no? Ahora, la teoría nos dice que un distrés, normalmente a partir de el pico máximo de inflamatorio, se puede producir entre la primera y la segunda semana, en ese lapso, ¿no? Entre el día 7 al día 10
puede variar un poco. Quiere decir que en ese lapso el edema pulmonar es tan severo, la cascada inflamatoria está en su pico máximo, que puede desarrollar ahí enfermedad grave, ¿no? Ahora, se habla en las variantes, por ejemplo, del COVID, ¿no? Eso se reducía el tiempo y en menos de una semana ya estabas grave, ¿no? Eso obedece justamente a la, digamos, a la fisiopatología inherente de cada paciente, por eso hablamos de fenotipos, ¿no? Y a partir de la segunda y tercera semana ya este edema y ya se va a lo que es la parte coagulopatía, la lesión vascular, la degeneración, la apoptosis y la parte fibroproliferativa que ya tiene que ver con la parte final del distrés. Ahora, el distrés como tal conocido como un síndrome respiratorio agudo es entre 10 a 14 días, ¿no? Definitivamente, cuando ya hablamos un poco más de 2 semanas, llegando para la tercera, ya estamos en una fase final del distrés, porque el distrés tiene sus fases evolutivas, y en esa fase final ya algunos consideran inclusive, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una fase fibrótica, en que ya, así le pongamos PIB de 15, 16, 17, ese pulmón lamentablemente ya no va a responder y no va a poder reclutarse como debería en un principio, como sí respondería en un momento. Entonces, ya en esa fase, y lo ponemos como diagnóstico, no me deja el doctor Lenin, probablemente le pone un ARS, es una IRA tipo 1, ¿no? O tipo 2 que tiene compromiso ventilatorio secundario asociado, quedó con un pulmón fibrótico. IRA tipo 1, tipo 2, ARS evolutivo, ¿no? Fase fibrótica, es como que su nombre y su apellido. Todavía sigue siendo un distrés, pero ya en fase ya terminal. Ahora, si el paciente sigue con requerimiento alto de oxígeno, y ha sido el caso, ha habido casos, eh, lamentablemente, o es sobreinfección que se está metiendo a ese pulmón ya dañado, o lamentablemente el daño es tan severo que el paciente, muchas veces, si es que ese es el caso, eh, por experiencia de repente, o en varios lados lo hemos visto, no responden y los pacientes terminan o falleciendo o quedando en ventilación mecánica crónica inclusive, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el hospital tenemos un par de pacientes que han tenido ARDS, ¿no? Y la tomografía última habla de una fibrosis, ¿no? Una paciente que no tenía previamente nada en el pulmón, que hace un distrés, estaba en pronación, neumonías de repetición, y ahora la tenemos ahí 170 días, si no me equivoco, con un compromiso pulmonar importante y todavía sigue en ventilador mecánico, pero eso ya no es un distrés ahorita, ¿no? Eso ya es una fase evolutiva terminal que ya estuvo en su momento, pero ahorita no. Entonces, considerar, ahora, decir que una semana, 2 semanas, 3 semanas sería un poco aventurarme, no quiero de repente decirlo como tal, pero las fases, eso depende mucho de las fases que tiene el paciente, ¿no? Podemos, al principio de la pandemia, 2019, 2020, cuando recién llegaban los pacientes a partir de la semana, el día número 10, día 11, se empeoraban, ¿no? Pero también había factores, por ejemplo, el paciente no entraba rápido a ventilador mecánico, entonces todo ese tiempo ha estado en injuria, probablemente la injuria se había ido empeorando. Hubiera sido ideal que todos los que se pusieron mal entraran rápido al ventilador, ¿no? Entonces, había varios factores que intervinieron. Ahora, en esta segunda y tercera ola ya la patología a veces inclusive fue un poco más rápida, a veces no pasaba tanto tiempo y ya estaban mal, con menos síntomas, perdón, con menos tiempo hacían síntomas y los síntomas iban graves, ¿no? También depende de lo que haga Quiñones, ¿no? De su enfermedad low o high, ¿no? Puede ser uno, puede ser otro, dependiendo de cada presentación, ¿no? Si hubiéramos sabido, si el paciente que recibíamos iba a responder rápido o no, si hubiera sido excelente para nosotros, ¿no? Una forma de poder saber, de repente, a qué paciente respondía con cánula de alto flujo, con ventilación invasiva, o quién sí se beneficiaba de la intubación, ¿no? Eso es algo que siempre tendremos ahí pensando. No sé si respondí tu pregunta, Lenny. Sí, doctor, muchas gracias. Doc, de sus puntos ahí tocados es el uso de cisatrucorio, ¿no? ¿Mm? En nuestros hospitales tenemos rocuronio y becuronio, ¿no? Sí. No sé si en su hospital tengan el CISA, ¿no? No, ¿Cuánto tiempo deberíamos usar el CISA? Y si usar rocuronio o becuronio tiene la misma evidencia en claro. el síndrome respiratorio. Gracias, doctor. Perfecto. Mira, sí, lo que sabemos es, acá en Lima al menos,
alguna vez lo usé en una parte privada, pero hace años, ¿no? En la pandemia como tal, no lo he usado personalmente. No sé si alguien acá de repente lo ha usado. Pero definitivamente los estudios están con citracurio, no con becuronio ni recuronio, pero nuestra realidad nos dice que tenemos becuronio y recuronio. Entonces, el tiempo, en la teoría hablan de 48, 72 horas, ¿no? Inclusive hasta menos, ¿no? Pero en la realidad, cuando hemos usado, lo hemos usado inclusive 5, 7, 10 días, hasta 1 o 2 semanas, porque el distrés o el paciente era refractario al tratamiento y necesitaba todavía estar relajado. Entonces, es lo que se habla, la teoría te dice y la evidencia te dice, si el tracurio, en menor cantidad de tiempo para poder tener eh, efectos positivos para el paciente. Inclusive cuando no había un tiempo en el año 2020, si no me equivoco, se acabó el becuronio, el repuronio, echamos mano de lo que teníamos a la mano, y también se acabó el fentanilo. Entonces, esos pacientes que los hemos visto en los hospitales, no podían ser ventilados adecuadamente. De ahí que justamente el relajante era un pilar fundamental, y es un pilar fundamental. Si tú me dijeras cuánto tiempo, yo te diría el menor tiempo necesario para que se use para poder usarlos nada más. Doc, Muy tengo bien. última pregunta. Sí, Muchas gracias por la respuesta. Usted menciona en una de sus tablas el Draven Pressure, ¿no? Dice que ellos no le recomiendan en caso de síndrome respiratorio, pero en la otra columna decía que está asociada con la mortalidad, ¿no? ¿Cómo puede ser esto, ¿no? Que está asociado a la mortalidad, pero no le recomiendan, ¿no? ¿Me podría explicar eso? mira, el driving pressure tiene que ver con presiones en vía aérea, ¿no? Tú mides tu presión plató y tu PIB. Ese es un valor, eh, digamos, directo. Ahí no tienes la variable, por ejemplo, de frecuencia respiratoria. Tú para tener un driving pressure, por ejemplo, de 13 o de 12, eso depende también de la escuela que sigan. Hay escuelas canadienses, europeas, americanas, brasileñas. Entonces, cada una tiene una forma de ventilarlo. Entonces, si yo para tener un driving pressure de 12 o de 10, tengo que tener un PIB de 15, pero mi frecuencia respiratoria, por ejemplo, tiene que estar en 30. Entonces, pensando así, tu poder mecánico, que es el término y por el cual se le está atribuyendo justamente un poquito que no está recomendado, podría aumentar más, ¿no? Entonces, lo que nos conviene es tener un poder mecánico disminuido. Entonces, tendríamos que encontrar la herramienta adecuada o la medición pertinente para poder sinergizarlo todo en un solo, ¿no? Entonces, no es que no esté recomendado, o sea, se usa el Learning Pressure y es un valor y es una medida que nos ayuda, pero yo creo que a veces en algunas literaturas, en algunas escuelas, por llegar a un valor determinado de driving pressure, que definitivamente ayuda y te sirve como parámetro, a veces hacemos cosas que también podrían no beneficiar al paciente. Te repito, ¿no? El ejemplo típico, al subir PIB bastante, tratando de, y tener presiones platós disminuidas, con la ventilación mecánica, por ejemplo, ultraprotectiva, la forma de poder evitar acidosis o complicaciones de este trastorno ácido-base es subiendo la frecuencia respiratoria. Y al subir la frecuencia respiratoria, lamentablemente estamos yendo en contra justamente de lo que nos también hablan de lo que es el poder mecánico. Entonces, ahí hay que encontrar el equilibrio para eso, ¿no? Entonces, la decisión finalmente de cada uno, la herramienta que tú decías elegir, elegida y usada de manera más, digamos, consensuada, sería lo que beneficia más al paciente al final, ¿no? La decisión finalmente es de cada uno, ¿no? Tú vas a ir y la escuela de Amato te va a decir driving pressure por encima de cualquier cosa, ¿no? Entonces, vas a preguntarle a alguien opinión y en Europa, de repente poder mecánico y todo lo que tenga que ver con lo demás, ¿no? Yo diría, opinión personal, siempre digo sí, no es que tenga la razón, encontremos el equilibrio entre uno y otro para beneficio del paciente, ¿no? No siempre el distrés en fases iniciales o fases intermedias va a responder igual a un volumen determinado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
Aquí veo Franklin Mendoza, ¿qué tal? Felicitaciones, muchas gracias, Franklin. Acá me pregunta, ¿qué beneficio le daría al Perú tener más unidades de terapia respiratoria como institución para protocolizar manejo de ARDS? A nivel de médicos residentes, ¿cómo impactaría? Muy bien, Franklin. Como tú sabrás, las unidades de terapia respiratoria, inicialmente creadas en salud de manera prematura y de manera, como se dice, promisoria y como diciendo, fueron los iluminados y definitivamente han traído bastante, ¿no? Y han sido cimiento para comenzar a formar las unidades de hospitales nacionales. Tengo el honor de tener a cargo la unidad de Hospital Loaiza, en la cual es como que es un punto de partida para que todos los médicos de manera homogénea se puedan manejar de esa manera, ¿no? Y los residentes definitivamente tengan el conocimiento ahí. Sería ideal que todos los hospitales tengamos una unidad de terapia respiratoria, ¿no? Porque eso implica, una unidad de ese tipo implica tener personal multidisciplinario, desde una enfermera especializada, personal técnico, terapista respiratorio, médico, eh, intensivista, que tenga afinidad por bastante lo que es la parte de manejo ventilatorio. Entonces, hacer los seguimientos, ¿no? Yo me acuerdo cuando roté la unidad de bioingeniería del Hospital Almenara, se aprendió bastante en aquella época, todo lo que se puede aprender, ¿no? Tanto el Hospital Revaliati, el Hospital Sabogal, como los pioneros, ¿no? En este sentido. Definitivamente todo esto va a sumar para poder seguir incentivando el registro, que es lo que nos falta, ¿no? Ese es el siguiente paso que tenemos como objetivo, registrar toda la información que tengamos a la mano para poder publicarlo. Imagínense que todos los casos que hemos tenido de distrés, bueno, felizmente el Hospital Revelati, los estudios están bastante, ahí sí se ha hecho de manera bastante adecuada, sería ideal, ¿no? Yo le veo a ese nivel el beneficio para médicos residentes, ¿no? ¿Qué tantos estudios se podrían hacer teniendo una unidad de un registro adecuado de todos los casos, ¿no? Impactaría de una manera muy importante. Gracias, Franklin, por tu pregunta. Doctor Lescano creo que estaba ahí, me parece. Sí, Denny, no sé si me escuchan. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Le escucho? ¿Cómo está ¿Cómo usted? estás? Primero, para felicitarte por tu charla. Estaba escuchándola. Segundo, quizá redondeando la pregunta que hizo el colega residente. En la última diapositiva que tú has puesto, si nos damos cuenta, hay una combinación de recomendaciones del grupo de Pelosi, donde está también Gatinone y otros destacados colegas, tanto del manejo de la ventilación mecánica como de la hemodinámica, en donde ponen recomendaciones que están basadas en evidencia, en ensayos clínicos controlados, randomizados. Estamos hablando pues del estudio de Larsnes, del estudio de bloqueantes neuromusculares de Papazian, estamos hablando del estudio de ventilación en prono de Claude Deran, ¿no? Pero también ponen recomendaciones que están basadas en aspectos de la fisiología, y de lo que viene a ser la mecánica respiratoria, ¿no? Y ahí tienen los trabajos de investigación de Marcelo Amato con respecto al driving pressure, el mismo estudio de Luciano Gattinoni con respecto al poder mecánico, que lo que tratan de ver es aquellos marcadores que me permitan aproximarme a lo que es una situación de protección pulmonar. Pero como bien lo he mencionado, quizá es muy importante entender que la idea de utilizar el PIP, porque por aquí va el punto central, es que un paciente que no logra una buena oxigenación sin un PIP por encima de 5, 10, y uno comienza a subir el PIP, debe entender que lo que debe buscar es que ese incremento de PIP, si bien es cierto, me reduzca la driving pressure, como he puesto en tu última, en tu tabla de la lámina 26, creo, si no me equivoco, ¿no? Esto no me genere un aumento del espacio muerto. El problema es que a veces
nos empecinamos por subir demasiado el PIB, ¿no? Nos vemos solamente el lado del PAFI, eventualmente de la ADP, pero vemos que comienza a aumentar el espacio muerto, la relación entre el end-tidal CO2 y la presión arterial de CO2, o el ventilatory ratio, que es el otro marcador que a veces usamos para indirectamente tener una idea del espacio muerto. Y persistimos en ello, ¿no? Y esto nos genera lo que ya en cierta forma he mencionado, que para tener un driving pressure de menos de 13 o menos de 15, tengamos que reducir drásticamente el volumen corriente, ¿no? Y eso me genera pues mayor grado de acidemia respiratoria, ya no permisiva, ¿no? Sino ya deleteria, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Que si nosotros nos vamos a empecinar en ponerle demasiado PIB a un paciente en donde le generemos mucho aumento del espacio muerto y para tratar de reducir la driving pressure le bajemos demasiado el volumen tidal, termina siendo contraproducente porque comenzamos a programarle frecuencias respiratorias demasiado altas, ¿no? Pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de valorar en el poder mecánico los otros componentes, ¿no? O sea, es cierto que el componente que lo da la frecuencia respiratoria o el volumen minuto en sí es importante, pero valoramos mucho esos componentes y dejamos de lado el componente relacionado el componente conductivo, ¿no? La energía de conductancia que lo da el driving pressure multiplicado por el volumen minuto. Entonces, yo creo que los dos extremos son malos, ¿no? Ni darle demasiada prioridad a una frecuencia respiratoria cuando todavía tengo margen para utilizar un driving pressure, un tiempo inspiratorio, expiratorio y un volumen corriente, merced a que estos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo tienen una constante de tiempo reducida, a diferencia del paciente con EPOC. Entonces, nos permite manejar con cierta tolerancia un poquito más de frecuencia respiratoria. Eso es lo que hacemos nosotros como escuela, ¿no? O sea, sí utilizamos el PIB. Para nosotros es muy importante el driving pressure, pero bien entendido, ¿no? No un driving pressure en donde tengamos que forzarlo con un PIB demasiado alto, que al final en vez de mejorarme la driving pressure, la termina deteriorando y termina disparándome la presión platón al paciente. Entonces creo que a veces ahí está el key del asunto. El driving pressure me tiene que generar mejoría de los parámetros de la mecánica respiratoria y en parte mejoría también del poder mecánico, ¿no? O sea, yo tengo un poder mecánico basal y si yo voy mejorando mi PIB, que me mejore mi driving pressure, que también eso por lo menos no me deteriore ostensiblemente mi poder mecánico, ¿no? Ahora, dentro de este contexto, obviamente que cuando nosotros subimos el PIB y ya nos encontramos en esta circunstancia en la cual me afecta la mecánica respiratoria, hay que detenernos o hay que regresar al nivel en donde ya no me lo afecte. Y si necesito todavía mejorar, pues obviamente mi oxigenación, mi ventilación, mi hemodinámica, allí el prono es una herramienta que bien utilizada va a ayudarnos en este grupo de pacientes, ¿no? Ahora, el orden, cómo se usa, también varía de escuela a escuela, ¿no? Algunos empiezan desde arranque con el prono, otros empezamos primero con la titulación del PIB para tener la mejor mecánica respiratoria y cuando ya no nos ayuda, vamos definitivamente al prono. Pero creo que es muy importante entender que de manera global, con algunas diferencias, apuntamos a lo mismo, ¿no? A lesionar lo menos posible el pulmón. Y aquí los bloqueantes neuromusculares pues juegan ese rol, ¿no? El estudio de Papazian, 2010, si no me equivoco, pues vio una diferencia significativa usando cisatracurium en la reducción de la mortalidad, ¿no? Pero cuando ya se hace un estudio, los estudios recientes que evalúan el rol de los bloqueantes neuromusculares ya no encuentran esa diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad, pero sí en lesiones como barotrauma, ¿no? O lesiones como, o alteraciones asociadas a la sincronía paciente-ventilador también, ¿no? Y probablemente porque ya el manejo de la ventilación mecánica de hace algunos años, o los conceptos de ventilación protectiva con respecto a los actuales, pues han mejorado, ¿no? Han mejorado ostensiblemente, y no se veía ya mucho en estos estudios pre-pandemia el efecto de relajante muscular, pero quienes hemos vivido la pandemia, como ustedes y nosotros,
sabemos lo complicado que ha sido manejar a los pacientes COVID-19 críticos en ventilación mecánica con cuadros severos, que el no ponerle un relajante muscular o el tratar muchas veces de quitarle el relajante muscular significaba una asincronía inmanejable con en el paciente o un deterioro de la mecánica respiratoria tan importante en el paciente que nos veíamos obligados a nuevamente incrementar o iniciar el relajante muscular, ¿no? Entonces, probablemente, si estos estudios del 2020, 2020, ¿no?, que ha sido prepandemia, se hacen con toda la data de los pacientes con COVID-19 en ventilación mecánica, nos puede dar algunos resultados que se parezcan más a los de Papazian que a los últimos estudios, ¿no? Entonces, es muy importante tratar de contextualizarse y individualizar el manejo. Muchas gracias, Denis. Gracias, doctor. A usted. No sé si hay alguna pregunta más para poder resolver, o una consulta, un comentario. Repito nuevamente, la charla pendiente vamos a reprogramarla. Y hablé con el doctor Nelio, bueno, felizmente todo está bien. Vamos a reprogramar esa charla, que es una buena charla, una buena charla completa, la que tiene el doctor Nelio, así que probablemente la hagamos un día en el mes de mayo, ¿no? Doc, buenas. Quisiera agradecer, ¿no?, la participación del doctor Lescano. Doc, mira, el doctor Lescano mencionó dos cosas. Uno sobre el espacio muerto, ¿no? Ahí mencionó cómo mejorar el espacio muerto. Usó algunos criterios que no los apunté. ¿Cómo mejoraríamos el espacio muerto? Y el otro, ¿no? También mencionó el CO2. En cómo manejamos el CO2, sin, aparte de aumentar la frecuencia respiratoria, para que no eleve el poder mecánico, doc. Gracias. ¿Doctor Carlos lo responde? Eh, Primero, Denis, ¿quieres, como eres de la charla, pero Ya, también puedo colaborar, no te preocupes. Creo que es muy importante ver claro, las diferentes lo que el opciones. doctor mencionaba, cuando ya usamos, o cuando ponemos un PIB por encima del que necesitamos o que el paciente necesita, justo ahí hablaba el doctor, y ya no le estamos beneficiando, ya no estamos reclutando más aviones, no estamos abriendo más. Al que ya está probablemente abierto, lo podremos inclusive sobredistender. Entonces, eso, no hay forma de poder saberlo, no hay forma de poder medirlo, salvo una tomografía o una por impedancia. Entonces, eso es un mecanismo por el cual podemos producir el espacio muerto. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar justamente, ¿no? Y por lo que decía, por querer tener una gravity pressure menor de 13, la fórmula, si la vemos, definitivamente está en relación al PIB, ¿no? Mientras más PIB tengamos, el DP va a ser más disminuido. Entonces, ese es uno de los factores, ¿no? Y el mecanismo por el cual el CO2 lo podemos reducir, bueno, antes el término que hablábamos era hipercapnia permisiva, ¿no? Pero ahora ya la idea es no tener eso, no llegar a ello, ¿no? Porque se permite un CO2 elevado, mientras mi medio interno, mi pH, no se altere. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Ahora, las estrategias definitivamente siempre van a ser la de la frecuencia. Ahora, la otra alternativa que nos queda para manejar ese tipo de acidosis sería tratar de aumentar un poco más el volumen, sabiendo que sin escaparse o sin llegar a llegar a los volúmenes elevados por encima del peso predicho para el paciente. Ahora, todo también depende mucho de en qué momento estemos, ¿no? No va a convenir subir el volumen en una etapa aguda del pulmón, de la enfermedad. Entonces, si estamos en segunda semana, de repente ya podría tener un poco más de libertad. Y también depende mucho del tipo de daño que tiene el pulmón, ¿no? Si es una enfermedad de aquellas que son, con lo decía Gatiñón y las HAI, esos pulmones verdaderamente restrictivos severos, ahí sí va a ser más complicado, ¿no? Antiguamente, bueno, cuando nos enseñaron en un momento inclusive de las epidemias del H1N1, en algunos hospitales usaban inclusive bicarbonato en infusión como alternativa, ¿no? Solamente transitorio hasta poder, para manejar pHs, ¿no? Cuando ya no había forma de poder mejorar el CO2. Ahora, me acuerdo claramente cuando el bafo en sus primeros momentos
cuando aparentemente tenía respuesta, se usaba, ¿no? En el hospital lo trajeron, era una novedad en su momento, definitivamente todo paciente que entraba abajo lamentablemente iba mal. Ya el tiempo ha dado la razón que eso no se debe usar, pero por ejemplo, ¿no? En aquel momento decíamos, paciente con distrés severo grave y con retención severa de CO2 y con un ventilador convencional ya no había forma, era una indicación de PAFO, entre comillas, ¿no? Definitivamente, ¿por qué? Porque le das volúmenes bajos, pero a una frecuencia increíblemente altísima, ¿no? Entonces, pero eso ya se dejó de lado. Otra alternativa de manejar el CO2, simplemente, aparte de frecuencias, tratando regulando los volúmenes, o las presiones nuevamente, ¿no? Aumentando las presiones si está en una presión para tratar de aumentar los volúmenes, ¿no? Sí, a ver, primero, el espacio muerto que maneja un paciente en ventilación mecánica con esta patología, con el distrés, podríamos hablar de un espacio muerto total, porque está constituido por el espacio muerto instrumental, ¿no? Que es lo que le añadimos, y a veces en ese espacio muerto instrumental consideramos, o no nos damos cuenta que lo estamos incrementando cuando ponemos, por ejemplo, un intercambiador de calor-humedad, que te puede aumentar 50, 100 mililitros de espacio muerto. Pero más allá de este instrumental está el espacio muerto fisiológico, ¿no? Que está constituido por el espacio muerto anatómico, ¿no? Y el espacio muerto alveolar, ¿no? Cuando nosotros manejamos a un paciente con distrés y tratamos de optimizar la ventilación mecánica, imposible tener valores perfectos, es decir, un pulmón 100% reclutado sin nada de sobredistensión, ¿no? Entonces, o cuando estamos comenzando a sobredistender, también va a haber partes reclutadas. Lo que quiero que entiendan es que van a haber zonas de pulmón reclutadas y zonas de pulmón sobredistendidas, pero la idea es que en las mejores condiciones el mayor porcentaje del pulmón corresponda a zonas reclutadas cuando uno va utilizando adecuadamente el ventilador mecánico y la titulación del PIB. Ahora, si uno, el espacio muerto, indirectamente uno lo puede evaluar con la relación entre el end-tidal CO2 y la presión arterial de CO2. Cuando hay un aumento del espacio muerto, comienza a haber una gran diferencia entre la presión arterial de CO2 que se dispara y sin embargo el end-tidal de CO2 no se eleva mucho. O sea, ustedes ven en su ventilador, en su monitor, por ejemplo, un end-tidal de CO2 de 55 a 60 y sin embargo en el PCO2 está en 90, 100, ¿no? Entonces eso me habla de que probablemente allí haya un espacio muerto incrementado. Igual, ¿no? Yo puedo haber empezado con un ventilatory ratio de 1.5, 2, y de repente con las maniobras que estoy haciendo en el ventilador mecánico, termino con el ventilatory ratio en 3, 3.5. Un marcador indirecto también que se me puede estar aumentando el espacio muerto, en este caso alveolar en mi paciente, ¿no? De manera patológica. Entonces, hay dos formas en que el CO2 se puede elevar. Uno, porque haya poca ventilación alveolar, es decir, muy poco volumen corriente que llega efectivamente al alveolo y no se queda en el espacio muerto, ¿no? Y que podría estar relacionado a que tengamos un volumen corriente programado demasiado bajo, ¿no? Que es un poquito menos frecuente, pero lo más frecuente también que puede ocurrir es que tengamos o mucho volumen corriente o mucho PIB, ¿no? Que me genera en realidad sobredistensión alveolar, ¿no? Que me genera sobredistensión alveolar y esta sobredistensión alveolar obviamente que me va a aumentar el espacio muerto. Entonces, en el primer caso, hay que tratar de optimizar dentro de los parámetros de la mecánica respiratoria recomendada el volumen corriente en el paciente, ¿no? Si lo permite. Eventualmente aumentar un poco la frecuencia respiratoria. Pero no olvidemos que en el segundo caso, en donde nosotros estamos lamentablemente sobredistendiendo, más que reclutando el pulmón, debemos de retroceder, ¿no? Tanto en probablemente el nivel de PIB o el volumen corriente asignado por kilo de especie al paciente para evitar esta sobredistensión que ya lo pone al paciente en un grado de retención de CO2 que ya no es hipercapnia permisiva, ¿no? Que ya lo pone en una situación de riesgo al paciente, ¿no? Por todas las implicancias que tiene,
no solamente en la mecánica respiratoria per se, sino también en el efecto mismo de este nivel ya no permisible de CO2, ¿no? Gracias, doctor Lescano, por su respuesta. Espero que esté Lenin satisfecho. Sí, Muy doctor, muchas bien. gracias. Gracias, doctor Lescano. Una pregunta más acá de Samuel Chambilla. Muchas gracias, dice. Eh, ¿Qué experiencia hubo en manejo de pacientes COVID en ECMO veno venoso en el Perú? A ver, primero responderé yo, luego doctor Lescano puede opinar. Mire, yo personalmente no he visto pacientes COVID-19 en ECMO. No he tenido la oportunidad, he estado en hospital, clínica y no he tenido. He escuchado, sí, de pacientes, parte privada y hospital, creo que sí lo han hecho, de repente el doctor Lescano no tiene conocimiento, pero personalmente, al menos en esta pandemia, estos 2 años, pacientes con COVID-19, no he tenido la oportunidad de poder, veno venoso, al menos no. Pero sé que ha habido pacientes, por ejemplo, en la clínica de Hop, habían pacientes que entraban, pero creo que eran otras patologías. COVID-19 exactamente no tengo la experiencia exactamente. Doctor, ¿usted qué puede decir? Sí, la experiencia es muy poca acá en el país, ¿no? Sí es cierto que en la parte privada, ¿no? Hay no vamos a mencionar nombres, pero se ha hecho el uso de el poner el ECMO veno venoso a uno que otro paciente con COVID-19. Yo creo que el éxito va en el momento en que lo pones, ¿no? Si ya llegas tardíamente al cuadro, en realidad el fracaso está casi garantizado. Por eso que esto tiene que ser en la fase aguda, ¿no? Cuando ya ves que tu mecánica tu ventilación mecánica convencional o la primariamente de rescate, crono, no logran mejorar al paciente y tienen la posibilidad de contar con el ECMO veno venoso, ¿no? Se puede tener un resultado favorable, pero como digo, en la fase inicial. En la fase tardía ya es complicado ya, ¿no? Entonces, han habido experiencias buenas y experiencias malas, pero son muy pocas acá en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo creo que no tengo más preguntas por el momento. Solo me queda agradecer la comprensión para todos ustedes. Bueno, la presencia aquí siempre es gratificante. Doctor Lescano, también por estar acá. Esperemos continuar con estas charlas y que sigan participando en todo sentido, ¿no? Mm, Nada más que agradecer nuevamente su presencia, doctor Lescano, gracias por estar acá y bueno, será hasta una nueva charla que podamos desarrollar. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias con todos. Muchísimas gracias con todos, muchísimas gracias, Benny. Hasta una próxima reunión. Buenas noches con todos.